Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a seguir con nuestro estudio. Va a ser una clase más corta porque tengo que ir a tomar un avión. Entonces me voy a tratar de avanzar lo más que se pueda. Estamos en la carta 93. Esta carta fue recibida en Londres en 1883, 84. No queda claro cómo la puso Barker, no le puso una fecha específica. Y dice el maestro KH, dice, mi bueno y fiel amigo. La explicación aquí contenida no se hubiera dado nunca si no me hubiera dado cuenta de cuán turbado estaba usted durante su conversación con algunos amigos sobre el asunto famoso del plagio, particularmente con CCM, que ya sabemos que es Charles Carleton Massey. Especialmente ahora que he recibido su última carta, en la cual usted menciona con tanta delicadeza ese lastimoso pequeño incidente de Kittle. Al ocultarle usted la verdad sería una crueldad, y sin embargo ponerla en manos del mundo de los espiritistas llenos de prejuicios, malévolamente dispuestos, sería una completa locura. Está hablando el maestro del tema este de cuando lo acusaron de plagio, porque tomó algunas ideas que estaban, o algunas, lo que se supone que eran unas ideas del señor Kittle, cuando estaba en este Congreso de Espiritismo en Estados Unidos. Por lo tanto, hemos de llegar a un acuerdo, usted y el señor Ward, que cuentan con mi confianza. Tienen que prometerme que nunca explicarán a nadie, sin mi especial consentimiento, los hechos que expongo a continuación. Ni siquiera el famoso Oxon ni Massey, a los que incluyo por razones enseguida mencionaré y que ustedes comprenderán al instante. Si se ven presionados por alguno de ellos, pueden contestar simplemente que el misterio psicológico les fue aclarado a ustedes y a algunos otros. Si quedan convencidos, pueden ustedes añadir que los pasajes paralelos no pueden ser llamados plagio ni cosa parecida, porque no son de nadie, son de la filosofía oculta en general. Les doy a ustedes carte blanche para decir lo que quieran, carta blanca, incluso para explicar la razón de por qué prefiero que los hechos reales no se expongan al público en general ni a la mayoría de los miembros de la Logia de Londres. Todo menos los detalles que solo ustedes y algunos otros conocerán. Como observarán, ni siquiera les pido que defiendan mi reputación, a menos que estén convencidos más allá de cualquier duda y hayan comprendido ustedes la explicación que les está dando con el tema de los temas paralelos. Y ahora puedo decirles que prefiero que sus amigos me consideren un peligroso plagiario a, a que lo vean de otra manera o que tengan contacto con la verdad. Vamos a repasar un poco lo de Kittle. El 15 de agosto de 1980, esto fue en el 83, entonces en el 83 años antes de esto, el señor Kittle dio una conferencia en la convención de Mount Pleasant, en Nueva York, titulada La perspectiva actual del espiritismo. Este discurso fue publicado el mismo mes en Boston en la revista The Banner of Light. Ese mismo mes, en diciembre de 1880, ciertos pasajes de esta charla aparecieron en una de las cartas de los Mahatmas, ciertos pasajes, que recibió el señor Sinnett en el 81. Este último publicó en su libro The Occult World, que se reprodujo textualmente la carta del maestro, no tanto la conferencia del señor Kittle. El señor Kittle leyó el libro, según afirmó, le escribió a Sinnett a través de su editor, aunque es posible que esta carta no fuera recibida. El 1 de septiembre del 83 le escribió a Stanton Moses, y entonces el editor del Light, el del 1 de septiembre del 83, acusó al Mahatma de plagio. Sinnett respondió a esta carta de inmediato, lo que resultó en una gran cantidad de correspondencia, tratando de evitar que se demandara al maestro, porque el maestro era un ser etéreo, un lío monumental. Durante algún tiempo, el Mahatma no se molestó en responder las acusaciones de plagio, aparentemente dándole poca importancia. Pero al ver lo angustiado que estaba Sinnett por todo el asunto, se comprometió a explicarlo. Finalmente, el maestro se permitió refutar las acusaciones públicamente sin dar muchas explicaciones, basando únicamente en el hecho de que había utilizado las oraciones del señor Kittle, modificándolas para expresar sus propias ideas, y por lo tanto no estaba plagiando conceptos, sino solamente usando oraciones bien construidas en inglés para satisfacer sus propios propósitos, sin saber el maestro que en Occidente consideramos todo como nuestra propiedad, incluida la propiedad intelectual, y que luego hay una serie de sanciones cuando una persona aparentemente roba las ideas. Bueno, esto es entonces lo que está tocando esta carta. Nuevamente vuelve a tocar este sistema. Vamos a hablar de ese lugar donde aparece este problema. Está aquí, ya lo bajé, dice Blavatsky en las Collecting Writings en el volumen 6, en la página 1. Entonces viene un título en el Theosophist que salió también en diciembre de 1883 sobre el mismo tema, donde Blavatsky toca también el tema. Eh, y acusados de mismo el Socache, por un discurso que fue pronunciado por el señor Henry Kittle en el present, lo que dice aquí en la traducción de esta.
Entonces, estamos entonces con la carta esta que publicó Blavatsky para tratar de defender al maestro. Dice que no hacía falta ser un gran genio o profeta para estar seguro de que cualquier plagio de este tipo sería detectado inmediatamente, porque estaba como muy, si es que se supiera el plagiario que estaba plagiando, que las posibilidades de que los pasajes paralelos fueran detectados de inmediato y eran de 100 contra una, sobre todo porque algunos de los amigos del señor Sinet que tenían acceso a las cartas eran espiritistas y probablemente lectores del banner. Las cartas del señor Sinet fueron escritas por un verdadero Mahatma, una personalidad muy distinta del coronel Olcott o mía, que se estaba escribiendo Blavatsky, o son obra de dos humoristas occidentales que así fueron acusados en el famoso, la famosa revista. Una forma muy suave de decirlo, dicho sea de paso, como sugiere el señor James Gassett, que es el que estaba llevando la acusación. En cualquiera de los dos supuestos, la acusación de plagio es como el ridículo de un completo disparate, como señala acertadamente el señor Sinet. Sospechar que el autor de estas cartas, el maestro de un sistema filosófico tan grandioso, plagia unas cuantas frases de una conferencia muy mediocre del señor Kittle, notable solo por su correcto inglés, es una improbabilidad insanamente absurda. En otra hipótesis, incluso si le concediera un terreno lo suficientemente firme como para permitirle levantar la cabeza, la acusación se vuelve, si cabe, aún más insostenible. Bueno, aquí es el texto, es un texto largo, lo pueden ustedes bajar si es que les interesa verlo, está en The Theosophist, en diciembre de 1983, en ese número, en la página 6970. Toda la carta que escribe Blavatsky para burlarse un poco de la acusación que se había hecho. Bueno, de este lado, entonces, el tema que se plagió, supuestamente, o que de la acusación de plagio, es el tema de los que se llaman los pasajes paralelos, a través de los cuales los espiritistas logran contactar con los espíritus, que ahora incluimos en la lista. Abordarlo primero sería una presunción irreverente de nuestra parte, mientras que lo segundo requeriría una explicación completa y completa ante un problema psicológico profundamente interesante, como un estudiante lo expresa acertadamente en Light, una tarea que no se nos ha encomendado hasta ahora. Nos alegra, sin embargo, que otros en el presente número levanten considerablemente el velo y revelen el misterio en la medida que se permite, por ejemplo, el general Morgan y otros que fueron reaccionando a este tema. Bueno, esta es la famosa revista, se llama Banner of Light. Este es el número donde salió el problema, septiembre 22 del 83. Este es el número y aquí aparece el que le interese revisarlo. Aparece, son como 7 páginas de esta revista que es muy prestigiosa y que pueden ustedes encontrarla si es que la buscan en internet y ahí viene entonces dentro del texto esto y en ese mismo número viene la publicación o viene déjenme ver si está un poco más adelante, aquí está en el Banner of Light también aparece la publicidad de la gente de otros mundos que también publicó eh, Olcott y se habla muy bien de ello, se habla muy bien aquí que están como promoviéndola para que la gente la pueda leer. Bueno, regresamos a la carta. Dice, habiendo sido tratado repetidamente de sofista, de mito, de señora Harris y de inteligencia inferior por los enemigos, me gustaría que no se me considere como un artífice de la mentira por parte de los falsos amigos. Quiero decir, aquellos que me aceptarían de mala gana, aunque consideran que yo estaba a la altura de sus ideales, en lugar de lo contrario, tal como ocurre ahora, que cuando es acusado de plagio, pues muchos le dieron la espalda. Por lo que se refiere a mí personalmente, no me importa lo que ocurra, pero por consideración a ustedes, específicamente a Cinet, que es el que estaba muy nervioso, y a la sociedad, puedo hacer un esfuerzo más para despejar el horizonte de estas malas nubes, de estas más nubes negras. Resumamos, pues, aquí resume el maestro, la situación y veamos qué es lo que dicen de ella los sabios occidentales, entre comillas. Bueno, KH decididamente es un plagiario, es lo que dicen. Si es que después de todo se trata de KH y no de dos humoristas occidentales. En el primer caso, un pretendido adepto, incapaz de sacar de su pequeño cerebro oriental ninguna idea o ninguna palabra dignas de Platón, o sea, está hablando de él. En el primer caso, cuando se habla de él mismo, él dice, un pretendido adepto incapaz de sacar de su pequeño cerebro oriental, hablando con sorna de sí mismo, ninguna idea o ninguna palabra digna de Platón, se aprovechó de este depósito de filosofía profunda, el Banner of Light, y sacó de allí las frases que mejor se prestaban para expresar sus ideas bien confusas, frases que se han deslizado desde los inspirados labios del señor Henry Kittle. En la otra alternativa, el caso se convierte en más difícil todavía de entender, salvo si aceptamos la teoría de la mediunidad irresponsable de dos bromistas occidentales. Sin embargo, por asombrosa e imposible que sea la teoría de dos personas que han sido suficientemente inteligentes para aguantar durante 5 años sin que se sospechara el fraude de la personificación de varios adeptos, ninguno de ellos precedido al otro. Dos personas de las cuales, de todos modos, dominan perfectamente el inglés y que difícilmente pueden sospechar que carezca de ideas
no se entiende que sintiera la menor inclinación para plagiar un periódico como el Banner, muy difundido y leído entre la mayoría de los ingleses que se interesan por el espiritismo. Y sobre todo para robar las frases que se han apropiado el discurso de un notorio nuevo converso, cuyas aclaraciones públicas eran en ese momento muy aceptadas por todo tipo de medium y espiritista, a pesar de lo imposible o improbable de todo esto y mucho más, y sin embargo cualquier alternativa parece ser mejor acogida que la simple verdad. Aquí el maestro está haciendo razonar a Sinet y a todos acerca de que no tiene sentido lo que pasó, como no se ha explicado a través de un ataque de la oscuridad. El edicto está promulgado y dice así: KH, quien quiera que sea, ha robado los pasajes del señor Kindle. Y no solo eso, sino que tal como expone, un lector perplejo ha soslayado palabras embarazosas y ha distorsionado tanto las ideas de las que se ha apropiado, que les ha cambiado su intención original para adaptarlas a su propio propósito muy diferente. Bien, en cuanto a esto, si yo tuviera algún deseo de argumentar sobre la cuestión, podría contestar que por lo que se refiere al plagio, en realidad no hubo ninguno, al tratarse de una apropiación de ideas, más bien que de palabras y frases. Y yo quedo exonerado por mis propios acusadores. Como dice el famosísimo Milton, una clase de apropiación como esta, si el que la hace no la mejora, entonces es un plagio. Pero si el que usa la idea para mejorarla la mejora, pues no sería, dice el famoso Milton. Al haber tergiversado las ideas de las que me apropié y tal como ahora se han publicado, al haberlas desviado de su intención original para adaptarlas a mis propósitos muy diferentes, según ese argumento, mi materia literaria no parece ser, después de todo, tan tremenda. Lo que está diciendo es que mejoró las ideas de Kittel, y lo que menos esperaba era una acusación de plagio. Más bien tendría que haber escuchado de Kittel un agradecimiento. ¿Qué es esto del plagio y cómo se veía, sobre todo en el siglo XIX? Bueno, hay muchos escritos de esto para entender un poco cuáles son los efectos que buscaban los acusadores de los maestros en ese entonces crear con esta acusación. Bueno, esta es una adaptación del plagiarismo, que así se llama, y del academic dishonesty, que fue creado por varios aquí autores de una universidad norteamericana. Bueno, dice, primero tienen una parte como más coloquial, donde dicen: es posible que hayas leído casos en los cuales un político, un periodista o otra figura pública haya sido acusada de plagio. Sin duda también has mantenido que otra conversación en las clases de plagio y la deshonestidad académica, es decir, el plagio está vinculado a deshonestidad. Quizá tu colegio o universidad te haya redactado un código de honor donde te menciona este tipo de deshonestidad y tratando de que la gente no sea deshonesta y no robe información. Lo más seguro es que tu institución tenga procedimientos disciplinarios para sancionar los casos de plagio, como ocurre en los países calvinistas. Sin embargo, puede que sigas con dudas y te preguntes qué es eso de plagio, por qué es una ofensa grave, en qué consiste, etcétera. Bueno, más allá de en qué consiste el plagio, que está perfectamente regulado en todo el mundo, sobre todo en Occidente, lo que sigue es lo siguiente: dice, las personas que cometen plagio o son acusadas de plagiarias no son vistas solamente como deshonestas, sino también como incompetentes, incapaces de llevar a cabo un proyecto de investigación y expresar ideas originales. Son vistos como tontos, no originales e incompetentes. Cuando los escritores profesionales son acusados de plagio, es probable que pierdan su trabajo y que sufran vergüenza pública, pero sobre todo disminución de prestigio, porque solo puede plagiar el que no tiene ideas propias, por eso tiene que robarlas, y pérdida de la credibilidad en el futuro. Se puede decir lo mismo de otros profesionales que usan las escrituras para su trabajo, aunque sus documentos que las escriben no se publiquen. La acusación de plagio es seria porque pone en duda la obra del escritor, por supuesto, el prestigio y la importancia que tiene el escritor para transmitir las ideas que el escritor quiere transmitir. Si se hace a pesar de esta obra como si fuera propia, ¿cómo puede fiarse el lector de otra obra de ese mismo escritor cuando ese aparentemente ha tomado esta obra? Un caso de plagio puede ensombrecer toda una carrera. Bueno, esto es el plagio visto en Occidente. Hay hablando un poco de estos temas, que bueno, se puede hablar mucho de lo que realmente, de lo que son realmente los plagiarios, y luego podemos ver entonces cuál era el objeto de acusar al maestro KH de plagio. Obviamente quitarle toda credibilidad y retrasar la posibilidad de que este conocimiento llegase obviamente a las personas que lo necesitan, es decir, a toda la población. Por lo tanto, entonces es un ataque muy bien orquestado y se hizo un problema muy grave a lo largo de muchos años. Cinet estuvo obviamente en un entredicho, eh, pero al final de cuentas apoyó totalmente al maestro. Bueno, de eso está hablando entonces esta carta en esta parte. E incluso, si no se ofreciera otra explicación, lo máximo que podría decirse, dice el maestro, sería que debido a la pobreza de las palabras de que dispone el corresponsal del señor Cinet y a su ignorancia del arte de la composición inglesa,
Se ha servido de unas cuantas expansiones inocentes del señor Kittle, que habla muy bien inglés, y de algunas de sus frases excelentemente construidas, porque es un buen parlante del inglés, para expresar sus propias ideas contrarias. Lo que acabo de manifestar es el único argumento que he dado y que he permitido que se sintetizara en una nota editorial en la genial editora de Theosophist, o sea, Blavatsky, la cual desde que se hizo la acusación ha estado fuera de sí, o sea, muy trastornada por lo que pasó. Realmente la mujer en esta quinta raza es una terrible calamidad porque se incendia con facilidad. Sin embargo, para usted y para unos cuantos a los que les autoriza escoger entre los teósofos más dignos de confianza, teniendo cuidado ante todo de pedirles la palabra de honor que guardarán en esta pequeña revelación para ellos. Voy a explicar los verdaderos hechos de este misterio psicológico tan complicado que se supone que plagió y que no explicó completamente. La solución es simple y las circunstancias incluso son divertidas, que tengo que confesar que me reí cuando mi atención fue atraída hacia él hace algún tiempo. Aún más, creo que si no fuera que sé la pena que esto representa para algunos verdaderos amigos, incluso ahora me haría sonreír. La carta en cuestión fue pregueñada por mí mientras viajaba a lomos de un caballo. Fue dictada mentalmente en la dirección de un joven chela y precipitada por medio de él, que era todavía inexperto en esta rama de la química psíquica, y el cual tuvo que transcribirla a partir de las huellas apenas visibles. Por consiguiente, la mitad de ella se omitió, la mitad de la carta que él transmitió al chela, para que el chela la precipitara, y la otra mitad fue más o menos distorsionada por el artista, es decir, por el chela. Cuando en su momento me preguntó si yo quería repasarla y corregirla, le contesté imprudentemente, lo confieso, está bien como lo hagas, hijo mío, no tiene la mayor importancia si te saltas alguna palabra. Pero él no suponía que la mitad de la carta que él había enviado telepáticamente al Chela se había omitido y que la otra mitad además estaba distorsionada, en este caso por el Chela o por el artista. Y es un descuido de él, porque no supo que esto estaba pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, me sentía físicamente muy cansado después de un viaje a caballo de 48 horas en el Tíbet y también físicamente medio dormido. Además de esto, tuve que atender psíquicamente un asunto muy importante y por lo tanto quedaba muy poco de mí para dedicarlo a esta carta. Imagino que estaba predestinada al fracaso y por supuesto alguien se aprovechó de esto. Cuando desperté me encontré que ya había sido enviada y como entonces no preveía su publicación, dejé de preocuparme por ella. Ahora bien, nunca había evocado la fisonomía espiritual del señor Kittel. Aquí hay que tener cuidado, hay que revisarlo bien. Nunca había evocado la fisonomía. Evocado es como recordar, es decir, poder percibir, representar y evocar. La fisonomía espiritual del señor Kittel. Nunca la había leído, ni había oído hablar nunca de su existencia, ni siquiera conocía su nombre. Al sentirme interesado, gracias a nuestra correspondencia, a su ambiente y a sus amigos en Simla, el progreso intelectual de los fenomenalistas, progreso que dicho sea de paso encuentro más bien retrógrado en el caso de los espiritistas americanos, yo había dedicado mi atención desde hacía un par de meses al importantísimo movimiento anual de sus campamentos, siguiéndoles en diferentes direcciones, entre otras hacia el famoso Mount Pleasant, que es donde fue el famoso congreso este. Algunas de las curiosas ideas y frases representando las esperanzas y aspiraciones generales de los espiritistas americanos quedaron impresas en mi memoria, porque estaba él viendo qué tan desviados y torcidos están ahí. Y recordé esas ideas y frases sueltas que ellos se decían a sí mismos respecto al espiritismo, totalmente aparte de las personalidades de aquellos que las abrigaban o pronunciaban. Es decir, él se fijó en las ideas y no en las personas que las estaban expresando. De ahí mi total desconocimiento del conferenciante al que inocentemente he defraudado al parecer y que ahora protesta ruidosamente. Sin embargo, si yo hubiera dictado mi carta en la forma en la que ahora aparece publicada, resultaría ciertamente sospechosa. Si bien estaría lejos de ser lo que generalmente se denomina un plagio y sin embargo, a causa de que falta algún entrecomillado sobre las ideas que tomó de esa conferencia, podría existir una base para la censura. Lo que le faltó al maestro entonces es entrecomillar las palabras que estaba diciendo la otra persona para entender que no eran de él, que es como normalmente en los textos se pone cuando ustedes citan una idea que no es propia, se entrecomillan o se ponen en cursivas para entender que se está tocando literalmente la idea de otra persona. Bueno, pero yo no he hecho nada parecido, tal como lo demuestra claramente el texto original que ahora tengo ante mí. Y antes de seguir adelante, debo darle a usted una explicación sobre este método de precipitación. Ahí le va a explicar todo el lío. Los recientes experimentos de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que es la otra rama esta que estaba muy vinculada al psiquismo, le ayudarán mucho a comprender el mecanismo de esta telegrafía mental. En el journal de esta agrupación, usted ha observado cómo la transferencia de pensamiento es producida por acumulación. Acumulación de, de magnetismo y acumulación atómica, que ya lo explicó el maestro en otra de las cartas.
La imagen de una figura geométrica o de otra que la actividad del cerebro ha tenido que imprimir en él, se reimprime gradualmente en el cerebro receptor del sujeto pasivo. Es decir, un sujeto entra en modo receptor mientras el otro entra en modo transmisor y se empieza a practicar con una figura geométrica, tal como se muestra en las series de reproducciones ilustradas de los grabados. Para que se produzca una telegrafía mental perfecta e instantánea son necesarios dos factores: la total concentración del operador y la total pasividad receptiva del sujeto lector. Si hay alguna alteración en cualquiera de estas dos condiciones, el resultado es proporcionalmente imperfecto. Es decir, tiene que estar 100% en modo lector el que va a recibirlo y 100% en modo emisor el que está enviando el mensaje. El lector no ve la imagen tal como está en el cerebro del telegrafista, sino que la ve tal como surge en su propio cerebro una vez que se escrita esa idea en el cerebro otro. Por eso estaba hablando de dos caminos. Los dos, o el camino paralelo es esto, porque el camino normal, el camino monural de una sola línea, es el que uno piensa cualquier cosa y aparece la imagen en el cerebro. El camino paralelo es que esa imagen aparece en otro cerebro y aparece como si la estuviera yo pensando, pero en el otro cerebro. A eso se refería más o menos el tema. El lector no ve la imagen tal como está en el cerebro del telegrafista, sino que la ve como surge en el suyo propio, como si fuera una idea de él. Cuando los pensamientos del telegrafista deambulan, la corriente psíquica se rompe y la comunicación se convierte en desilvanada e incoherente. En un caso como el mío, el chela, por decirlo de alguna manera, tenía que recoger lo que pudiera de la corriente que yo le estaba enviando y, como ya he dicho antes, tenía que reunir los pedazos esparcidos lo mejor que pudiera. ¿No está usted viendo lo mismo en el mesmerismo vulgar, es decir, la hipnosis? El maya impreso en la imaginación del sujeto por parte del operador, cuya imagen ora se debilita y se fortalece según que este último mantenga la pretendida imagen ilusoria más o menos estable en su propia imaginación. Y cuán a menudo los clarividentes reprochan al magnetizador que él desvíe sus pensamientos del sujeto en cuestión, porque lo que hace es imprimir sus propios pensamientos en una mente pasiva. Es decir, el mesmerizador hace lo mismo, pero de manera perversa. El mesmerizador, sobre todo cuando es un mago negro, porque lo que hace entonces es poner en off a la persona para que la ponga 100% receptora a través de un mecanismo, y entonces lo que hace es meterse en el cerebro de otra persona para que la otra persona opere de acuerdo al cerebro, de, en este caso, que está imponiendo. O sea, por eso está haciendo esta especie de, como de explicación del maestro. Y el curador que se sirve del mesmerismo siempre le asegurará que si se le permite pensar en otra cosa que no sea la corriente vital que está viendo en el paciente, enseguida se ve obligado a establecer la corriente genuina o suspender el tratamiento. Es decir, este es el otro mesmerismo que es bueno, que es a través del cual se hacen curaciones. El otro es en el cual se hacen embustes y el otro es lo que es la telegrafía estamental, que tiene que ver con la precipitación. Y casi, casi que ya voy a terminar, chicos. Aquí yo creo que nos vamos a quedar en, va a hablar más de la mesmerización y otras cosas, una carta larga. Entonces lo voy a dejar hasta acá y no me va a dar tiempo de contestar preguntas, pero por lo menos hicimos una charla de, no quiero perder el ritmo de las cartas, quiero seguirlas dando todos los martes a como dé lugar. Y bueno, ahora se me complicó un poco, entonces les pido una disculpa, pero vamos a continuar con esta carta la próxima semana, el día martes. Y el día martes, ya que la veamos toda de corrida, después de que ustedes puedan repasar lo que hemos visto ahora, entonces podemos entrar ya en las preguntas con mucho gusto. Voy a dejar de compartir. Y ya nada más para cerrar, vamos a hacer la invocación de Rada. Entonces hay una virtud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella virtud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Agradecemos mucho la inspiración que nos han dado para poder seguir esta clase. Agradecemos que siempre estén presentes con nosotros para que nosotros podamos transmitir lo que nosotros estamos estudiando acerca de las cartas y que todos podemos estudiarlas en buena fe. Y entonces lo único que resta después de la gratitud y de la invocación, aunque se hizo de manera tardía, es cerrar este encuentro que tuvimos y esperar que nos veamos la siguiente vez ya con un poco más de orden y mejor encarrerados. Bueno, muchas gracias a todos.